Como ustedes saben, en toda la región latinoamericana se han implementado en los últimos decenios innumerables experiencias de acercar las tecnologías de la información y comunicación a la población en su conjunto. En el último periodo, diría que en los últimos 10 años, los gobiernos de la región focalizan fuertemente en los programas que tienen que ver con la educación. Habida cuenta que hubieron muchas experiencias anteriores, como por ejemplo los centros comunitarios de acceso universal, que no daban totalmente buenos resultados. Sin embargo, focalizar en el área educativa, tanto educación básica como educación media, parecía una buena alternativa o un buen desafío para disminuir lo que se denomina en términos generales la brecha digital, que si bien es un término bastante criticado y ha sido sustituido por una noción multidimensional de inclusión-exclusión, pero bueno, todavía sigue siendo como un término que logra muy rápidamente hacer entender qué es lo que queremos decir con brecha digital. Bueno, la Argentina, al igual que otros países de la región, implementan entonces lo que se llama un modelo 1 a 1, que ustedes ya lo deben de conocer, así que no voy a abundar, pero que se trata de efectivamente cada alumno con un computador. Uno de los programas más importantes que se lleva adelante en nuestro país es el programa Conectar Igualdad. Es muy importante porque es un programa que se desarrolla a nivel nacional y que alcanza a la educación media pública en sus 3 niveles, que son educación secundaria, educación técnica, educación especial y aulas digitales móviles. Me olvidé de decirte, Elías, que podría pasar la siguiente filmina. ¿Me están escuchando? Además se crea un importante dispositivo de entrenamiento y capacitación para los docentes. Efectivamente, más allá de todas las críticas, es un programa muy ambicioso. Se esperaba culminar en el año 2012 con la entrega de 3 millones de computadoras a cada uno de los alumnos de escuelas medias. No se arribó todavía a eso, estamos ya en el 2013 y todavía no se concluyó, pero efectivamente se va a concluir porque hay una apuesta política muy fuerte en esto. Esto quiere decir que efectivamente jóvenes y docentes de la educación media pública tienen en su gran mayoría ya casi 2.200.000 o 2.300.000 chicos y docentes tienen sus computadoras que son una netbook. Vieron en la filmina anterior, podemos pasar a la primera etapa, Elías, los distintos modelos. El programa Conectar Igualdad es bastante similar al programa Ceibal de Uruguay, no sé si lo han escuchado, comentar o han leído algo sobre el programa, que los objetivos más importantes que tiene en realidad, si bien son pedagógicos, lo más importante es la disminución de la brecha digital, la igualdad de posibilidades y la equidad social. En realidad está por partes iguales, diría yo, focalizado en ese contexto. Ahora bien, como nuestra investigación es una investigación que trabaja con juventud y cultura digital o juventud, inclusión digital, lo que nos interesaba ver era qué les pasaba a los jóvenes cuando eran objetos de una política pública específica. Y entonces empezamos a hacer una investigación que nos llevó 1 año y medio y todavía estamos retomando en esta etapa, que consistió en 3 etapas fundamentales. En la primera, de carácter cualitativo, nos acercamos al contexto, fuimos a un par de escuelas y empezamos a tomar contacto, que era lo que estaba ocurriendo allí. Es decir, tuvo un objetivo fundamentalmente exploratorio. En una segunda etapa, pasamos, Elías, hay una implementación de grupos focales y grupos motivacionales, porque efectivamente en el contexto escolar es muy difícil abordar a los jóvenes con cierto margen de tranquilidad, de manera que organizamos grupos que ven aquí en la filmina de 15 a 16 años, 17 a 18, de varones y chicas. Es importante destacar que la educación media en la Argentina se inicia alrededor de los 13 años y culmina entre los 18 y 19 años, dependiendo si es una escuela media o una escuela técnica. Pueden haber situaciones de repetición y que los alumnos terminen con 20 años, pero ya a partir de esa edad pasan a escuela de adultos.
En la tercera etapa, voy a pasar los objetivos porque ya se los estoy comentando, Elías, así que pasar a la tercera etapa. Se hizo una investigación cuantitativa aplicando una encuesta en las escuelas, en la salida de las escuelas, también dirigida a jóvenes. Hicimos 150 entrevistas con chicos de 15 a 19 años de ambos sexos y diferentes niveles socioeconómicos. Debido a que se trata de unas escuelas públicas, los niveles socioeconómicos que abordamos son medio, típico y medio bajo. Fundamentalmente los estratos medios altos, salvo excepciones, no suelen ir a la escuela pública. Bueno, ¿qué fue las preguntas de investigación? ¿Cuál era el ambiente tecnológico de estos jóvenes? ¿Qué tipos de usuarios se habían generado? ¿Cuáles eran sus usos y apropiaciones habituales? La percepción sobre el programa, la enseñanza y su vida social. Y voy acelerando. La distribución de la muestra la pasamos y nos quedamos en acceso a la tecnología digital. Una de las cuestiones más interesantes que surgió es que efectivamente los jóvenes contaban con un importante capital tecnológico. Ya existía, como les comenté antes, distintos programas en los cuales se equiparon las escuelas públicas con gabinetes, con computadoras, y si bien no corresponden a un modelo 1 a 1, todos los chicos tenían alguna aproximación a la cultura digital de alguna manera en la escuela y mucho más en su casa. Más del 70%, el 77% de los jóvenes tenía computadora en su hogar al momento que llegó la netbook a la escuela. De manera que el capital tecnológico era completamente incorporado en los chicos. Acá aparece una foto sobre el trabajo de campo, cuando hicimos las encuestas con el equipo de investigación, y nos interesó saber que había un problema con la conexión a Internet. Las escuelas no tienen conexión a Internet en su mayoría o es relativamente precaria. Acá aparece otra foto y seguimos, Elías, al título ¿para qué usan los estudiantes? Pero los jóvenes tienen diferentes elementos como para poder sortear esta dificultad, que es llevar su propia conexión a Internet. Y en general todos tienen, o en su gran mayoría tienen, Blackberries o otros dispositivos celulares con Internet para resolver esta problemática. Sin embargo, si vemos dónde se conectan los jóvenes, la mayoría se conecta en su casa y muy pocos en la escuela. Entonces, ¿cuál era la pregunta, problema fundamental? ¿Qué estaba aportando el programa Conectar Igualdad a la pedagogía y al trabajo en el aula? Porque efectivamente notamos que no se utilizaba con los objetivos que se estaban esperando utilizar. Seguimos, Elías, con la siguiente filmina, donde aparece un gráfico y vemos que 3 de cada 10 alumnos llevan la netbook a la escuela todos los días, es decir, apenas un 30%. El resto lo hace muy esporádicamente, es decir, cuando los profesores se lo piden, cuando tienen alguna actividad puntual. Ahí vienen algunas frases, citas de las entrevistas que realizamos. Lo importante a destacar es que efectivamente en el aula se utilizan los recursos informáticos muy básicamente y no a partir del desarrollo de los contenidos pedagógicos que la propia netbook posee. Hasta ahora lo que podemos decir entonces es que efectivamente el programa desde el punto de vista pedagógico no está siendo aprovechado y creemos que efectivamente esa es la gran dificultad que no solo se presenta en nuestro medio sino en general, es decir, aprender a enseñar y a recibir contenidos a través de dispositivos digitales. Es una problemática que efectivamente no se excede. Bueno, seguimos adelante por una cuestión de tiempo. Elías, pasamos 2 o 3 filminas. El grado de acuerdo tampoco nos preocupa tanto. ¿Cuáles son los usos fundamentales? Uso fuera del aula, siguiente filmina. Bueno, en realidad los resultados que obtuvimos coinciden con otras investigaciones que incluso no son investigaciones de la Argentina, sino inclusive de España y de otros países latinoamericanos. Es decir, los jóvenes usan los recursos digitales para bajar música, para los juegos en red, fundamentalmente para redes sociales, pero también para actividades escolares dentro o fuera del aula. De todas formas, notamos que había un cambio en el clima escolar
al interior de la escuela, que eso nos parecía sumamente importante. Y algunas de las cuestiones básicas es que se generaron mayor cantidad de vínculos entre docentes y alumnos y entre los alumnos entre sí. Es decir, la posibilidad de que todos tuvieran un dispositivo tecnológico, una computadora y recursos de internet de distintos lugares, permite que los estudiantes se comuniquen cotidianamente con sus docentes, no solamente en la escuela, sino fuera de ella, a través inclusive de Facebook o del email tradicional. Y los chicos empiezan a trabajar mucho más en colaboración. Seguimos en la otra filmina sobre las capacidades de los docentes en el uso de TIC. Ese es otro de los temas tabú adentro de la experiencia Conectar Igualdad y de otras similares. Es decir, qué sienten los jóvenes respecto de sus propios docentes y qué sienten los docentes, porque ellos efectivamente se muestran muy preocupados porque sienten que no están lo suficientemente capacitados. ¿Cómo los ven los jóvenes? Una de las cuestiones interesantes es que no están tan preocupados por pensar en las distintas características por género, por edad, digo, pensando en esto que no desarrollé aquí, pero que es interesante, ¿no? Si hablamos efectivamente de nativos digitales e inmigrantes digitales, podríamos pensar que los jóvenes de educación media son los nativos digitales y los docentes los inmigrantes. Ellos, la verdad, no lo ven así. Lo que sienten es que no depende tanto de la edad del docente o del género, sino del interés y de la voluntad y las ganas que tenga en poder incursionar en tecnologías que para ellos pueden ser muy novedosas, sobre todo para su utilización en el aula. Eso fue un hallazgo interesante y de alguna manera nos pone a pensar un poco sobre este concepto de inmigrantes y nativos, porque efectivamente los jóvenes sienten que ellos no son tan nativos digitales como sus hermanos o hermanitos amigos que tienen 6, 7 años, y ellos sí, a la luz de lo que ven estos jóvenes que tienen entre 15 y 18 años, ellos sí serían nativos digitales. Pasamos un comentario de Inés Dussel, que como saben es una especialista que ha trabajado mucho sobre el tema. Nos vamos a intercambio de actividades colaborativas, ya me anticipé un poco, que hay mayor intercambio, actividades en equipo, preparación de las clases, investigaciones, e inclusive pasarse los trabajos y compartirlos o inclusive copiárselos. En general existe consenso por parte de los docentes de que el programa Conectar Igualdad, PCI, apunta a la inclusión digital y social y que plantea efectivamente una base material igual para todos, pero también son conscientes que esto no va a remediar la desigualdad social que se evidencia en los contextos de escolarización. Y los estudiantes en general también perciben el programa desde un punto de vista positivo, sin embargo tampoco creen que incentive a ir a la escuela o que den más ganas de estudiar. Esto es muy importante comentarlo porque la educación media argentina sufre una crisis que ya deja de ser una crisis, es bastante estructural, de varios años, en la cual no se encuentra la forma de adecuar las dinámicas de la escuela a los requerimientos, necesidades, visiones, nuevas tecnologías, etcétera, de los alumnos. Esto genera una alta deserción, es decir, mucho desgranamiento, falta de interés, bueno, que tampoco creo que sea un problema específicamente de la Argentina, pero muy agudo. También cuando se piensa en el programa Conectar Igualdad, se piensa en estrategias para comprometer más a los jóvenes en el estudio. Voy a adelantarme porque se nos va a ir pasando el tiempo. El futuro del programa se los comento y el impacto del hogar también. Sobre el futuro del programa, los jóvenes tienen diferentes visiones. Muchos de ellos apuntan al uso político del PCI, del programa Conectar Igualdad, digamos, el descrito hacia los partidos políticos y hacia el gobierno en su conjunto como lógica de funcionamiento existe en nuestro medio, y muchos jóvenes piensan que esto ha sido fundamentalmente político y que ni bien se termine el financiamiento el programa va a terminar, cosa que por otra parte puede ser muy cierta, y mientras que otros creen que efectivamente están transitando por una nueva era y que este programa puede dar lugar a otros, pero que la forma de enseñar y aprender efectivamente va a cambiar y está cambiando. Otra de las
cuestiones fundamentales dentro de los objetivos del programa era el impacto que podía tener en el propio hogar, es decir, en qué medida la instalación de netbook o de equipos adentro del hogar, de hogares que no tuvieran ningún acceso al equipamiento, podía alentar el trabajo también de adultos o de hermanos mayores. Esto aparece de manera muy tangencial en nuestra muestra porque pensemos que, como les había dicho antes, el 77% de los chicos tenían ya computadora en su casa. De todas formas, cabe resaltar que efectivamente hay en este momento una abundancia enorme de equipamiento. Hay hogares donde hay 2 y 3 netbooks, o tal vez más, porque efectivamente hay varios chicos en edad escolar, porque en la ciudad de Buenos Aires hay un programa también similar para la educación básica, y los docentes también tienen sus netbooks, es decir, que en este momento hay hogares con muchas computadoras. El consumo de tecnología digital es un hecho cotidiano y los adolescentes cuentan con el capital tecnológico necesario. Las posibilidades de acceso, las oportunidades y capacidades de apropiación no son muy disímiles según el sector social y el género, aunque se pueden advertir diferencias en el capital cultural. Trabajamos fundamentalmente con los conceptos capital tecnológico y capital cultural, porque el capital tecnológico efectivamente no nos decía nada, pero sí el capital cultural, es decir, las condiciones de apropiación, las capacidades cognitivas de los jóvenes, etc. Contexto de la ciudad de Buenos Aires, me parece importante resaltarlo. Estamos hablando de una ciudad donde el 90% de los jóvenes utilizan computadora. Este porcentaje aumenta entre varones y entre los adolescentes justamente de nuestra muestra, que son entre 15 y 19 años. O sea que estamos hablando de una ciudad con alto equipamiento y alta posibilidad de acceso, que como reitero, no es lo mismo para todo el país. ¿Cómo viven y experimentan los jóvenes el entorno que combina mediatización con interconectividad, información con entretenimiento? Bueno, como la interconectividad les permite la mediatización de su vida diaria y la utilización de las pantallas discurren entre información y diversión, entrando y saliendo de ellas en cualquier momento. Ese es un problema al que apuntan fundamentalmente los docentes para poder generar estrategias de trabajo con recursos digitales. Es decir, ellos plantean, y es verdad, que todos los jóvenes están entrando y saliendo de las pantallas, que pueden estar trabajando en un tema mientras están conectados a la red social o están jugando en red. O sea, eso es una dificultad para el trabajo docente. Las diferencias entre hombres y mujeres o chicos y chicas no existen a esta altura. Digo, hace ya unos años que las diferencias de género en el acceso a la tecnología y la apropiación de la misma se fueron diluyendo, son muy pequeñas en las ciudades y tienen que ver más que nada con las elecciones que hacen chicos y chicas del uso de las redes y de la internet en general y de los aportes hacia su trabajo en la vida escolar. Tomando una tipología de Zunkel, Truco y Moller del año 2012, es una tipología muy interesante que ellos realizan en base a datos secundarios. Nosotros intentamos aplicarla con datos primarios, es decir, con nuestros propios resultados, y encontramos 4 tipos fundamentales: internautas, cuyo uso está centrado en Internet, multifuncionales, tareas técnicas y tareas de Internet, especialistas en el uso del software y distantes, o sea, utilizan con baja frecuencia. Esto es interesante porque lo de especialista, porque realmente lo que nosotros podemos ver es que los jóvenes no son muy tecnológicos, si se puede utilizar el término. En general son buenos usuarios y se apropian del recurso efectivamente con este concepto de apropiación para modificar y para meterse en el uso, para sus intereses específicos, pero para cosas muy puntuales. Son muy pocos los que incursionan en el software, en los contenidos, y menos aún los que utilizan, por ejemplo, software libre, que no lo mencioné, pero el equipamiento, las netbooks que reciben tienen posibilidad de ser utilizadas con Linux o con Windows. Los chicos no tienen idea de qué se trata el software libre y la utilización de recursos libres y abiertos. Eso de todas formas no es solo un problema de los jóvenes, sino un problema de comunicación e información de los docentes. Entonces, los estudiantes de nuestra muestra son internautas porque su permanencia es cotidiana y
24 horas, bueno, salvo las que se duermen. También otro de los temas interesantes que hemos tenido que eliminar la línea de tiempo en los análisis sobre el uso de Internet, ya no existe. Antes uno preguntaba, bueno, ¿cuántas horas pasás en Internet? Ahora la Internet es todo el día. La conexión está presente siempre, depende para qué en cada momento. También se pueden identificar como multifuncionales porque el acceso es múltiple. Internet, comunicación móvil, mediatización, foto, video, música como contexto. Son especialistas a la hora de resolver tareas de la escuela, aunque muy pocos, lo que acabo de decir, incursionan en contenidos y software. Son más usuarios que productores. Y los distantes son casi inexistentes. En todo caso, se observa jóvenes con un discurso casi censurador acerca del excesivo uso de la computadora e Internet, negativo para el desarrollo cognitivo y mala influencia para los chicos. Hay algunas visiones negativas de Internet y los recursos digitales en algunos muy jóvenes que llaman bastante la atención, pero no es la mayoría, es un grupo muy pequeño. En relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se implementa una nueva forma de enseñar, se trata de nuevas herramientas o nuevos saberes, son los interrogantes que quedan planteados. Son entornos para la enseñanza que favorecen los procesos de aprendizaje, son soportes, son herramientas, son medios o fines en sí mismas. Usualmente pensamos con las tecnologías como herramientas o cursos, puede pensarse de alguna otra manera. Nosotros ya estamos utilizando el concepto de apropiación como un concepto superador de usuario o de herramienta tecnológica. Pensamos que es una relación social y que efectivamente la apropiación de la tecnología ya produce diferentes modificaciones en la vida de relación de las personas, en su trabajo, en su forma de enseñar, de aprender, etcétera, que no hablaría solamente de una simple herramienta. Categorías de análisis: el infoconocimiento alude a la interarticulación entre información y conocimiento, se enmarca en una concepción de tecnología como herramienta y estudia Internet en esa articulación. Señala problemas de legitimidad de la información, vías de uso y referenciabilidad del conocimiento acumulado. Es interesante el tema de fuentes y calidad de las fuentes, es otro debate muy importante en los docentes. De trabajar con los recursos informáticos, digitales y tecnológicos en general. Voy terminando, no sé cómo voy con el tiempo, pero más o menos. Lo que vimos, que ya se los comenté, hay un uso muy parcial de las herramientas auxiliares, no se utilizan nuevos diseños y objetivos pedagógicos, los jóvenes esperan cambios que no se producen, que no saben muy bien cuáles. Sin embargo, hay muchas otras actividades que se han generado, fundamentalmente la distribución y el acceso a los materiales, las tareas colaborativas, y se suma el incentivo para las búsquedas de información en la web y la apropiación de herramientas no habitualmente utilizadas para los jóvenes. El ambiente escolar sufre transformaciones, puede haber preocupaciones, dudas, cierta incomodidad por parte de los docentes, replantean problemas de disciplina, a veces necesitan capacitaciones que no tienen ganas o no están dispuestos a realizar, o sea que hay muchas resistencias, cada vez menos, diría yo. Desde que empezó el programa en el año 2010 hay cada vez menos resistencia por parte de los docentes en la medida en que cayeron en cuenta que tenían que hacerlo o hacerlo y que las modificaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje eran inevitables. Los adolescentes perciben y califican a los docentes por su interés en aprender, capacitarse, enfrentarse a una nueva etapa, mientras que reconocen que las capacidades tecnológicas no son patrimonio solo de los profesores más jóvenes y que la cuestión adquiere mayor complejidad. En relación con los aportes del programa, la inclusión, hay consenso en calificarlos como positivo, es identificado como equidad, políticas de igualación de los recursos, etcétera, lo que ya estábamos comentando. Es interesante, así como anécdota, comentar que el Plan Ceibal, por ejemplo, en Uruguay, tiene una aceptación pública, ¿no?, en la opinión pública muy, muy alta. En cambio, en Argentina no es un programa que esté en la boca de todos, no se comenta jamás en un medio de comunicación tradicional, por ejemplo. En materia educativa no es suficiente para garantizar un piso básico de cultura digital. Como sabemos, no se trata solo de poseer una computadora, los jóvenes necesitan, para asegurar su inclusión e inserción social y digital, acceder a diversidad de bienes culturales y educativos,
aprender a diferenciarlos, analizarlos, compararlos, hacer sus propias búsquedas y tomar decisiones respecto de las respuestas que encuentran, es decir, superar una brecha cognitiva. Tratándose de un proceso cultural, esto pasará bastante tiempo hasta que estos contextos digitales sean incorporados por todos los actores de la comunidad educativa. Las condiciones de recepción en las escuelas suponen un tiempo de construcción y adaptación. Yo creo que día a día se va avanzando muchísimo, por lo menos en incorporarlo, no sé si en el uso pedagógico, y que no se trata solo de información, sino también de crearla. El debate es profundo y bueno, queda planteado el compromiso en trabajar en este proceso de investigación y pensamiento crítico. Esta es la investigación, los jóvenes y la inclusión digital en la escuela pública y las colegas que trabajan conmigo en la investigación. Bueno, creo que corrí muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Yo creo que hoy uno de los retos digitales que tenemos es romper con el estigma de que los latinos no podemos ser sintéticos. Y por lo menos estamos lográndolo con la participación de todos, gracias a Dios. Si hay algún comentario, pregunta que podamos tener, recuerdo que esta ponencia, Silvia, como el resto del día anterior y las que hemos llevado a cabo en la mañana de hoy, están siendo vistas a través de la red Renata para toda América Latina y a través de la red Clara, obviamente. Y además de eso, estamos a través de Twitter con el hashtag Reto Digital 2013. Confirmando además que también tuvimos la presencia de un investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha que ha venido siguiendo este evento con sus estudiantes en Toledo. Si hay alguna pregunta, comentarios, tenemos una pregunta mientras le llega el micrófono. Todas estas presentaciones van a estar colgadas a través del portal del Observatorio de Educación del Caribe Colombiano, www.uninorte.edu.co/observaeduca, y además va a estar en los canales, digamos, de información web 2.0 que disponemos a toda la comunidad, además de los contactos de Silvia Lago, que pueden contactarla directamente. Es un placer de persona y como profesional. Así que pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En la ponencia usted presenta que la muestra fue tomada en estudiantes de 15 a 19 años, ¿cierto? Había una parte que me llamó la atención que decía que 7 de cada 10 estudiantes o profesores, no me acuerdo, decía que los estudiantes pueden saber más que los profesores, ¿cierto? ¿Qué tan perjudicial o cuál sería el impacto que representaría para un estudiante conocer más que el profesor? Puesto que digamos que en los colegios o en ciertas universidades se tiene ese paradigma de que el profesor debe saber más que el maestro, y contemporáneamente hay ciertos temas puntuales en los que no son ciertos. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo se reflejaría ese impacto al momento de aplicar la enseñanza como tal? La verdad es que se escuchó muy entrecortado. ¿Cuál sería, la pregunta sería, Silvia, en principio tú manifestabas en la presentación, sí, manifestabas que había un mayor número de estudiantes que conocían más que los docentes en el uso de tecnología. Y él preguntaba de cuál sería el impacto que ello traería consigo en este tipo de ambientes de aprendizaje cuando el docente, más que tecnológicamente alfabetizado, está un poco a rebufo de ese proceso de tecnologización que tienen los estudiantes. Bueno, ¿contesto esta pregunta o quieren hacer otra y contestamos? Hay una última pregunta, teniendo en cuenta que estamos en horario de almuerzo. También la misma persona tiene otra pregunta. Mi pregunta será la siguiente. Culturalmente hablando, el momento de insertar la tecnología, ya sea en el aula de salón, como decía, implementar las notebooks o los PC para ya sea anotar apuntes o ciertas intervenciones que haga el profesor, ¿cuál sería el proceso previo al momento de insertar la tecnología? Puesto que es un secreto que para un niño, pues para un adolescente ya en formación,
le genera mucha distracción al momento de usar un PC, puesto que no, pues, no va a estar completamente concentrado en la ponencia, en la presentación, sino que puede estar también en redes sociales, jugando. Y, o sea, ¿cómo sería el proceso para que el estudiante esté 100% motivado en lo que dice el profesor y esté, por así decirlo, un 90% concentrado? Sí. Esta pregunta la escuché, sí. Vale. Esas Bueno. serían las dos preguntas. Paso a responder, no sé si hay alguna otra pregunta. No. A ver, yo tal vez fui muy rápido con la presentación. Elías la tiene y se la puede pasar a ustedes, está disponible como él comentó. Pero no hay ninguna información que diga que 7 de cada 10 alumnos saben más que los docentes, eso no. Lo que sí sabemos es que hay 7 de cada 10 estudiantes que tienen un capital tecnológico previo a la inserción de la NEDUD en su hogar. Lo que sí es cierto que del trabajo cualitativo de la investigación, no de la encuesta, surge esta creencia por parte de los docentes que se sienten muy vulnerables en las entrevistas a docentes en pensar que los estudiantes saben más que ellos, sobre todo porque muchos son chicos efectivamente grandes, de 18 y 19 años. Y muchos de los estudiantes efectivamente sienten que ellos saben más que sus docentes respecto de la apropiación de instrumentos básicos. Efectivamente, ese es uno de los problemas por los cuales los docentes no quieren usar la computadora en el aula. Es decir, para no sentir que delante de sus estudiantes piensen que efectivamente no sabe nada o no sabe cómo conducirse o no sabe cómo resolverlo. Esta apreciación, si bien es cierta, notamos que en los jóvenes no aparece como de alta negatividad. Es decir, bueno, el profesor no sabe, yo le enseño cómo hacer para conectarse, cómo hacer... Pero eso no notamos que haya desvalorizado el saber del docente sobre la asignatura en sí, en realidad. Creo que existe más una debilidad o un sentimiento de vulnerabilidad del docente que la mirada del alumno hacia el docente, que de alguna manera entiende que ellos tengan mayores capacidades que los propios docentes para determinados recursos tecnológicos. Que como dije antes, no pensemos que los chicos entre 15 y 18 y 19 años incursionan demasiado en la tecnología en sí misma, ¿no? O sea, son buenos usuarios, pero no son muy creativos. Es decir, pueden llegar a montar un documental, pueden hacer un periódico en internet. Todas esas cuestiones sí se han desarrollado mucho por los recursos, ya existían en realidad, se desarrollaron más. Pero no cuestionan el saber del docente respecto de su materia por esta cuestión. Ya podría ser cuestionado por otras razones, pero no por esta cuestión. Sí es cierto, como les digo, que los docentes se sienten muy vulnerables y que están haciendo mucha capacitación en términos de poder sentirse más seguros frente al aula. Inclusive les cuento una anécdota. Una de las docentes entrevistadas nos dice, bueno, la verdad que a mí me gustaría poner un espejo en la parte de atrás del aula para poder ver las pantallas, qué es lo que están haciendo los chicos, desconociendo que ella tiene una computadora que es la madre y por lo tanto puede ver lo que están haciendo todos. Sin embargo, ella no lo sabía, no conocía los recursos que su propio equipo tenía. Ellos pueden trabajar en red aún sin conexión a internet, de manera que ella podía ver lo que estaban haciendo todos los chicos, pero quería poner un espejo en el aula, en la parte de atrás. Y respecto a la otra pregunta que me des, bueno, se liga, por supuesto, ambas cuestiones. Así como los docentes se sienten vulnerables, no todos, porque hay algunos docentes que efectivamente tienen mucha experticia. Otro de los problemas es cómo conseguir que los alumnos trabajen efectivamente con los recursos y no se estén yendo de una pantalla a la otra. Está muy en relación. Ese es otro de los temores de los docentes, cómo controlar la disciplina. Porque efectivamente se genera un ida y vuelta en las pantallas. Ese es un problema, yo creo que no va a resolverse de aquí a poco, ¿no? Es un problema que tiene que ver con, efectivamente, trabajar contenidos de una manera accesible, inteligente, que incorpore un ida y vuelta con el alumno. Es decir,
hay que replantearse el rol del docente adelante del aula, dueño de todo el saber, a pensar un docente que trabaje más en forma interrelacionada con los alumnos. Hay muchas intenciones, todavía se están incorporando en la currícula docente lentamente, en la Argentina estoy hablando, recursos que tienen que ver con la investigación popular, es decir, lo que se llama, la educación popular, que aquí se desarrolla mucho, cuyo modelo de enseñanza-aprendizaje incorpora a los actores, tanto los docentes como los estudiantes, en un plano cuasi de igualdad y con otro tipo de intercambio. No quiere decir esto que pase en el aula, por supuesto, pero sí los docentes están encontrando que efectivamente, si no cambian este rol de docente a una modalidad de mayor participación que los recursos tecnológicos permiten, va a ser muy difícil contener a prácticamente todos los alumnos en un trabajo constante en el aula. Creo que eso falta mucho todavía y no tiene que ver solo con los recursos tecnológicos, sino justamente con esta crisis de la educación fundamentalmente media que nos atraviesa en general a todos. Bueno, creo que es eso. Muchísimas gracias, Silvia, y nos despedimos contigo con un fuerte abrazo y un aplauso, por favor. Gracias y bueno, un cariño para todos los que están allí, para ti, Elías, que después, cuando termines con este evento que te ha llevado mucho trabajo, nos comunicamos con tranquilidad. Un beso grande. Dale, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.